Ok, vamos a resolver el práctico de electrostática, el práctico que está en su texto. El práctico consta de tres ejercicios, ¿sí? Recuerde bien que ya este práctico está en la página 37 de física y que ya ya se avanzó algo en el colegio, ¿no? Perfecto, entonces vamos a continuar con esto, ¿no? Primera pregunta de su práctico es esto: determinar la fuerza eléctrica total sobre la carga Q0 y nos dan los valores de las tres cargas, ¿sí? Esta es la gráfica y hay cinco posibles respuestas. Perfecto. Muy bien, entonces en datos, por ejemplo, hay que calcular la fuerza total. ¿En dónde? En Q0, es decir, en esta carga. Estas dos cargas no nos interesan, solo debemos calcular en esa carga. El efecto que hacen todas las cargas en esto, ¿sí? En los datos nos da de que Q0 es 2 microculombios, Q1 50 microculombios y Q2 menos 40 microculombios. Ese micro significa por 10 a la menos 6. 2 microculombios, 2 micro por 10 a la menos 6, coulomb, coulomb. 50, 50, 50. Micro, esta U significa por 10 a la menos 6. Y coulomb, coulomb, ¿no? La unidad de la carga eléctrica. Menos 40, menos 40. Micro significa por 10 a la menos 6. Unidad de carga de coulomb, ¿no? ¿Listo? De acuerdo a la gráfica podemos ver que de la carga 0 a la carga 2 hay 2 centímetros. Ahí está. La distancia de carga 0 a carga 2, 2 centímetros. La distancia de la carga 0 a la carga 1 en total es todo esto, que sería 5 centímetros. Distancia de la carga 0 a la carga 1, 5 centímetros, ¿no? Entonces, como verán, siempre hay que tener la distancia en metros. Este es 2 centímetros convertido a metro, es 0,02 metros. 5 centímetros es igual a 0,05 metros. ¿Sí? Perfecto, entonces esta es la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica y lo que es positivo, las cargas positivas lo coloreé con rojo y lo que es negativo con celeste, ¿no? Entonces hay que hacer lo siguiente. El análisis era el siguiente. Por ejemplo, en esta carga nos importa, ¿no? Si comparamos carga 0 con carga 2, este es positivo y este es negativo. Como son de diferentes signos, se van a atraer, ¿no? Se van a atraer. Por ejemplo, aquí va a haber una carga también. Por ejemplo, eh, carga 0 y carga 2 se atraen. ¿Por qué? Porque sus signos son diferentes. Si fueran sus signos iguales, se repelen, así que se alejan. Por ejemplo, ya que son diferentes, entonces se van a atraer. La carga 0 va a originar que haya una fuerza de atracción. Esta fuerza color verde. Lo mismo va a originar que la carga 2 vaya hacia ahí, ¿no? Como el problema nos indica que solamente nos interesa todo lo que sucede en la carga 0, entonces no nos interesa esa fuerza, ¿sí? Entonces, esta fuerza 1, como son diferentes signos, esta hacia allá. Tiende a juntarse, por así decirlo, es atraída hacia ahí, ¿no? Se quiere juntar. Ahora, si analizamos la carga 0 con la carga 1, nos damos cuenta que es positivo y positivo. ¿Qué va a pasar? Se va a querer alejar, se va a repeler la fuerza. Entonces, la carga con color, la fuerza color verde, fuerza 1 la denominé y después con la de amarillo, fuerza 2. ¿Sí? En clases ya se hizo el cálculo que la fuerza 1 es 1800 newton, es decir, que esto de aquí vale 1800 newton. ¿Sí? Repito, carga 0 con carga 2, como son diferentes signos, se atraen. Entonces aquí se está atrayendo, quiere ir hacia la carga 2, ¿no? Entonces esta carga, esta fuerza ya se calculó en clase, 1800 newton. Y hasta ahí se quedó, ¿no? Ahora vamos a calcular la fuerza 2. ¿De dónde viene esta fuerza 2? Carga 0 con carga 1, como son del mismo signo, entonces se repelen, se alejan, entonces se alejan, ¿no? Entonces ahora es el cálculo de esta fuerza 2. ¿Perfecto? Ya sabemos que la fórmula es esta.
La fuerza es igual a la constante por la carga y por carga 1 por el carga 2. Así que siempre van a jugar dos cargas, ¿no? Entonces la fuerza que hay entre dos cargas es igual a la constante eléctrica multiplicado por las dos cargas que están en juego, ¿no? Y que están interactuando. Dividido entre la distancia de esas dos cargas, pero elevado al cuadrado. Entonces acomodando a nuestro problema, esta fuerza 2, ¿quiénes actúan en la fuerza 2? Carga 0 y carga 1. Entonces, de respecto a eso vamos a acomodar. Aparte de saber las cargas, carga 0 y carga 1, hay que saber la distancia. Ya sabemos que la distancia entre esas dos cargas es 5 centímetros. Y siempre debe ser en metros, es decir, 0,05 metros. ¿Sí? Entonces, continuamos. Eh, Siempre es bueno partir de la fórmula y ya luego la fórmula principal, original, y luego ya acomodar a su criterio que uno tenga, ¿no? Al problema que uno está resolviendo. Entonces, nosotros estamos calculando la fuerza 2 igual a la constante. Son dos cargas, ¿no? De acuerdo a nuestra gráfica, es carga 0 por carga 1, dividida entre su distancia. Es decir, distancia de carga 0 hacia carga 1. Y no nos olvidemos que la distancia está elevada al cuadrado. Entonces, aquí está elevado al cuadrado. ¿Perfecto? Listo, entonces la fuerza 2 va a ser igual a K. Esta K es la constante eléctrica y vale todo esto de acá. 9 por 10 a la novena potencia por newton por metros al cuadrado. Todo eso dividido entre el coulomb cuadrado. Vuelvo a repetir. Este valor de K siempre va a valer esto de acá. 9 por 10 a la 9 y todas estas son sus unidades. Por el valor de Q0. Y de acuerdo a nuestros datos, Q0 pues vale 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6. Por el valor de Q1, de carga 1, 50 por 10 a la menos 6. Por 50 por 10 a la menos 6, coulombio, ¿no? No nos olvidemos eso. ¿Sí? Ok, entonces esta parte aquí ya está más fácil. La distancia de carga 0 a carga 1 es 0,05 metros. ¿Pero qué nos dice la fórmula? Que hay que elevarlo al cuadrado. Entonces lo elevamos al cuadrado y todos estos datos los metemos en nuestra máquina. 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 por 50 por 10 a la menos 6. Todo eso se debe dividir entre el 0,05 al cuadrado. Si usted introduce correctamente esos datos, se va a dar cuenta de que el resultado es 360, obviamente en newton, porque es fuerza, ¿no? Entonces la fuerza 2 es 360 newton, ¿sí? Repito que en clase ya se calculó la fuerza 1 y dijimos que es 1800 newton, por eso no está desarrollado, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos fuerza 1, ya tenemos fuerza 2. ¿Cómo vamos a encontrar la fuerza total en la carga 2, en la carga 0? La fuerza total en la carga 0, entonces de acuerdo a vectores, lo único que sería es, la fuerza total va a ser la fuerza 2 menos fuerza 1. Todo lo que va hacia arriba y hacia la derecha es positivo. Arriba y a la derecha es positivo, no se olviden, por favor. Y lo contrario, es decir, hacia la izquierda y hacia abajo es negativo. Como esto va a la derecha, este es positivo. Como esto va a la izquierda, es negativo. Entonces, la fuerza total va a ser igual a fuerza 2 menos fuerza 1. ¿Por qué menos? Porque la fuerza 1 va hacia la izquierda, ¿no? Entonces, reemplazamos. Fuerza 2 es 360 newton, lo que encontramos. Menos fuerza 1. La fuerza 1 es 1800 newton que se calculó en clase, en la pizarra, en el curso. Entonces 360 newton menos 1800 newton, la fuerza total es igual a 1400 newton, negativo, ¿no? Igual, ahí acaba el problema. ¿Por qué es negativo? Eso significa que la fuerza, vamos a poner aquí, que la fuerza total está yendo hacia la izquierda con 1400 newton. Podríamos decir que hay una fuerza que viene hacia la izquierda, ¿no? Ahí está. Eso podríamos dar la fuerza total de 1440 newton. Y sale negativo porque obviamente va a apuntarse hacia la izquierda, ¿no? Entonces ahí sería la fuerza total, ¿sí? Pero lo vamos a dejar ahí. Entonces ya se acabó el primer ejercicio y si vemos las posibles respuestas,
sabemos que es la respuesta A, ¿no? Pero aquí no hay negativo. En realidad solamente importa el valor de la fuerza total. Si es positivo indica que es hacia la derecha, si es negativo indica que es hacia la izquierda. Entonces la respuesta es inciso A. ¿Sí? Entonces, listo, se acabó el primer ejercicio. Ese es todo el primer ejercicio. Y podríamos anotar acá, respuesta inciso A, ¿no? Ahí está, la respuesta es el inciso A. Perfecto, ahora vamos con el segundo problema de ese práctico. Son tres, como les decía. ¿Sí? Entonces, con esto se acaba el primer problema. La solución del primer problema. Todo esto es primero. La mitad ya se hizo en clase, este cálculo de acá, ¿no? La otra mitad era todo esto y listo, se acabó. Ahora vamos con el problema 2. Y dice lo siguiente. Hay que hallar el valor de Q. Dice que hay que hallar el valor de Q, es decir, aquí está Q. Para que la carga se mantenga en equilibrio. Entonces resulta que hay 4 cargas en un cuadrado. Este es un cuadrado. Tiene obviamente los mismos lados iguales. Entonces aquí está la carga Q. Y luego hay otras 3 cargas. Carga 1, carga 0 y carga. Q1, Q0 y Q. ¿Sí? Entonces quieren que encontremos el valor de Q mayúscula, por así decirlo, ¿no? Aquí se debe analizar y analizar. No hay valores, no nos dan el valor de cuánto vale esta carga o cuánto esto, no. Solamente quieren que analicemos y que encontremos cuánto puede valer esto para que esté en equilibrio. Y las posibles respuestas son esto acá. Inciso A, B, C, D, E. Una de esas 5 respuestas es la correcta, ¿sí? Entonces, primero hay que hacer lo siguiente. Datos. Dice que va a estar en equilibrio, ¿no? Como dice que va a estar en equilibrio, y aquí nos indica que Q1 es positivo, Q0 es positivo y Q es positivo también. El primer dato que debemos saber es que el valor de Q mayúscula va a ser negativo, porque obviamente tiene que haber un equilibrio. Entonces, si todos son positivos, entonces no hay ningún equilibrio. Si digo o asumo que Q es positivo, no hay equilibrio. Entonces, sí o sí nos queda que Q es negativo. Por eso digo que Q va a tener un valor negativo. Eso nos indica, antes de resolver todo esto, que las respuestas A, C y D son las posibles respuestas. La B y la E no van a ser respuestas porque son valores positivos ahí, ¿no? Entonces, como les digo, debemos asumir que el valor de Q, el valor que vamos a encontrar, es negativo para que mantenga el equilibrio. De eso nos damos cuenta que ya descartamos la respuesta del inciso B y la respuesta del inciso E. Entonces, solamente nos quedan 3 opciones: A, C o D. ¿Sí? Muy bien. Listo. Aquí, por ejemplo, hay que indicar que la distancia de Q mayúscula a Q1, no sabemos la distancia, solamente sabemos que es un cuadrado, ¿no? Están en los vértices de un cuadrado, pero todavía no sabemos esta distancia. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una vez a la gráfica. En nuestra gráfica, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Lo mismo. Lo que es positivo le puse con color rojo, ¿no? Es decir, Q1, Q0 y Q, porque son cargas positivas. Ya que les dije que Q mayúscula va a ser negativo, entonces es celeste, ¿sí? ¿Qué pasa si interactúo negativo con positivo? ¿Qué va a pasar acá? Se van a atraer, entonces va a existir una fuerza de atracción hacia ahí. De Q mayúscula hacia Q1. Y esa va a ser la fuerza 1. Si comparo, pongo en contacto la carga negativa con esta carga positiva, ¿qué va a pasar? También se va a atraer, es decir, que esta carga va a adquirir hacia ahí. Y lo mismo con esta carga, va a adquirir hacia Q, ¿no? Pero no nos interesa, solamente nos interesa lo que pasa en carga Q, mayúsculo. ¿Listo? La distancia de aquí a acá sabemos que es L. ¿Perfecto? Ahora, la distancia de Q mayúscula hacia Q0, no sabemos la distancia. Esta distancia es la que no se sabe. Por ejemplo, si quisiera saber la distancia entre Q y Q,
Q mayúscula y Q minúscula sabemos que es L, la distancia es L. Aunque no sabemos el valor, pero sabemos que es L. Como es negativo y es positivo, también se tiende, hay una fuerza de atracción. Entonces ya determiné fuerza 1, porque con la carga 1, fuerza 2 con la carga 2, con la carga 0 y fuerza 3 con la carga Q, ¿no? Entonces, esto sabemos que es L su distancia, esto también lo que no sabemos es esta distancia de acá, ¿sí? Entonces eso es lo que se va a calcular inmediatamente. Por eso le puse, no sé la distancia, es decir, vamos a imaginar que este es el valor de h. Le puse h como decir que sea hipotenusa, ¿no? Entonces no sabemos ese valor, ¿no? Entonces lo dejo ahí para que no haya modificación en la gráfica. Entonces por eso le puse acá h, ¿cuánto vale? Esa es la distancia, ¿no? Para saber la fuerza 2, para saber esta fuerza 2 debemos aplicar la fórmula de la ley de Coulomb. ¿Cuál es la fórmula? Esta fórmula acá. Esta acá, ¿no? Y siempre, para saber la fuerza, se necesita la constante, se necesita las dos caras y se necesita una distancia elevada al cuadrado. Como si voy a calcular en un momento, en un determinado momento la fuerza 2, necesito pues saber la, la distancia, es decir, necesito saber esto de acá. Necesito saber el valor de h. Por eso aquí está datos h, signo de interrogación, ¿sí? Entonces aquí nos dice, yo puse cálculo de h, es decir, me voy a concentrar en esto de acá. Debo encontrar esto. Y para que no se pierda, le puse que aquí está la Q mayúscula, que sería esta parte de acá, ¿no? Aquí está la distancia L, aquí está L, aquí sería la carga Q. Y aquí la carga Q0, ¿sí? Entonces solamente nos interesa saber esto de acá. ¿Cuánto vale esto de acá? ¿Sí? Esa distancia, esa hipotenusa, por así decir. ¿Sí? Esto de acá. ¿Listo? Entonces, si yo tengo el valor de L, todo esto, y todo esto también vale L, quiero saber cuánto vale H, cuánto vale hipotenusa. Entonces, lo que hago es aplicar el teorema de Pitágoras. Y dice el teorema de Pitágoras, la hipotenusa o el lado más largo al cuadrado siempre va a ser igual a la sumatoria de los otros dos lados al cuadrado. Entonces, si yo veo este triángulo rectángulo, es rectángulo porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Si yo veo este triángulo rectángulo y digo, y formo mi fórmula a través del teorema de Pitágoras. H al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a un lado, ahí está un lado al cuadrado, más el otro lado al cuadrado. ¿Listo? Ya estamos. Entonces, este cuadradito, aquí estaba el cuadrado. Ahora se viene como raíz. ¿Listo? Entonces ya vamos a saber cuánto vale el valor de hipotenusa. Pero aquí me doy cuenta que L al cuadrado más L al cuadrado son términos semejantes. Es decir, si usted tiene un lapicero y le suma otro lapicero, va a tener dos lapiceros, ¿no? O sea que L al cuadrado más L al cuadrado es igual a 2L cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del duplo de L al cuadrado. Esto incluso se puede resolver más. Esta raíz lo voy a distribuir, por ejemplo, a 2 y a L al cuadrado. Es decir, hipotenusa es igual a la raíz de 2 por la raíz de L al cuadrado. Esta raíz voy a distribuir al 2 y a L cuadrado. Hipotenusa igual a raíz de 2, ahí está raíz de 2, por raíz de L al cuadrado. Raíz de L al cuadrado. ¿Listo? Raíz de 2 es un número, pero para no perder este tiempo escribiendo todos los decimales, vamos a poner solamente raíz de 2, para ser exacto. Esta raíz con este exponente se simplifica. Se elimina la raíz con el exponente. Lo único que nos queda es L. Entonces, por L. O sea que la hipotenusa vale la raíz cuadrada de 2 por L. Entonces, ya sé cuánto vale mi distancia. Ya sé que esta distancia de acá vale raíz de 2 por L. ¿Sí? Ahí está. Raíz de 2 por L. Perfecto. Una vez tenemos esto, entonces ahora sí, recién podemos hacer el cálculo o si no, utilizar la fórmula de electricidad, la fórmula de Coulomb para las tres fuerzas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, apliquemos para la primera fuerza.
Démosle uso para la primera fuerza. Acá está. Si yo quiero saber la fuerza 1, si yo quisiera saber la fuerza 1, esta de acá, entonces lo único que debo saber es cuál es la constante, debo saber qué cargas van a interactuar, ¿no? Y debo saber su distancia. Entonces, si yo quiero saber esta fuerza 1 es igual a la constante. ¿Cuáles son las cargas que intervienen? Q mayúscula y Q1. Entonces, constante por Q mayúscula por Q1. Dividido entre sus distancias. ¿Por qué distancias están separados? Por L. Y esa distancia debe estar al cuadrado. Y se acabó la fuerza 1. ¿Sí? Ahora debo hacer lo mismo con las otras dos cargas. Por ejemplo, carga 2. ¿Cuál es la fuerza 2? En la fuerza 2 interactúan Q mayúscula y Q0. ¿Cuál es la distancia que separan estas dos cargas? Esta acá, y ya encontramos, ¿no? Esta distancia nosotros la bautizamos como hipotenusa. Y esa distancia es igual a, aquí está, raíz de 2 por longitud. Entonces ponemos, para saber la fuerza 2, debo utilizar la constante eléctrica, la carga Q mayúscula por Q0. ¿Sí? Todo eso dividido entre su distancia, no se olvide que esa es la distancia. Raíz de 2L, raíz de 2L. Pero ¿qué hay que hacer con esa distancia según la fórmula? De acuerdo a la fórmula hay que elevarlo al cuadrado. Repito, esta es nuestra fórmula de Coulomb, esta de acá. Entonces la distancia siempre tendrá que estar al cuadrado. Entonces por eso, ahí está la distancia que calculamos, raíz de 2 por L elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si todo esto lo trasladamos acá? Vamos a resolverlo porque se puede desarrollar más. Paréntesis, raíz de 2 por longitud. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Lo mismo, este cuadradito voy a distribuir a la raíz de 2 y también este cuadrado va a estar distribuido al L. Entonces, entre paréntesis, raíz de 2 elevado al cuadrado por L elevado al cuadrado. ¿Qué va a pasar? El exponente se va a eliminar con la raíz. Chao raíz, chao exponente. Lo único que nos sobra es 2. Ahí está el 2. Y L al cuadrado, pues L al cuadrado. O sea que todo lo que va a estar en la parte del denominador tendría que ser esto, 2L cuadrado. Y por eso, para saber la fuerza 2, hay que saber la constante, las dos cargas que interactúan y su distancia al cuadrado. Esta era la distancia. Lo elevamos al cuadrado y se desarrolló, entonces toda la parte del denominador solamente es 2L cuadrado. ¿Sí? Lo mismo con la fuerza 3. Aquí está la fuerza 3. Entonces, para saber la fuerza 3 hay que saber qué cargas interactúan. Q mayúscula y Q minúscula. ¿Cuál es la distancia que los separa? L. ¿Sí? Entonces, con la práctica usted ya va a dominar cuál es la fórmula, ¿no? Ya se va a saber de memoria cuál es la forma de la ley de Coulomb. La fuerza 3 va a ser igual a la constante eléctrica por las dos cargas que interactúan dividido entre la distancia que separan a estas dos cargas. ¿Cuál es la distancia que separa estas dos cargas? L. ¿Y qué debe estar con la distancia? Elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, no se olvide que debemos calcular una fuerza que mantenga el equilibrio. La fuerza es Q, ¿no? Hallar el valor de Q mayúscula para que la carga se mantenga en equilibrio. Entonces, esa carga debe estar. Para empezar, ya dijimos que esa carga va a ser negativa, ¿no? Entonces, ahora necesito toda su concentración, ¿sí? Ahora voy a explicarles algo de vectores. Por ejemplo, si me concentro en la fuerza 1 y en la fuerza 3, fuerza 1 y fuerza 3, ¿cuáles son esas fuerzas? Aquí están. Fuerza 1 y fuerza 3. Aquí, fuerza 1 y fuerza 3. Solamente me voy a concentrar por el momento en esas dos fuerzas. Aquí, señores, como no le da carga, no le dice cuánto vale Q1, ¿no? En ningún momento nos dice cuánto vale, ni Q0 ni Q. Como no nos dice, asumimos que carga 1, carga 0 y carga Q1, Q0 y Q son iguales. Eso es lo que nosotros asumimos. Por ejemplo, acá en datos. La carga que estamos encontrando para empezar va a ser negativa, porque va a estar en equilibrio. Carga 1, carga 2, Q1, Q0 y Q, todas son iguales. ¿Sí? No sabemos cuánto es su valor, pero asumimos que todas son iguales. ¿Sí? Entonces, como todas son iguales,
prácticamente fuerza 1 y fuerza 3 van a ser iguales también. No importa, imagínense que valgan 5, 5, 5, 5. Esto no puede valer 5. Imagínense que valga 10. Entonces, aquí hay 10 y aquí hay 5. Esa fuerza 1 va a ser lo mismo que la fuerza 3. Aquí hay 10 y aquí hay 5. No se olvide que también tiene la misma distancia porque están en un cuadrado, ¿no? O sea que fuerza 1 es igual a fuerza 3. ¿Sí? Entonces, quiero que se concentren en esto acá. Aquí está la fuerza 1, aquí está la fuerza 3. En el momento nos interesa estas dos fuerzas nada más. Debo encontrar una fuerza que anule a esas dos fuerzas, ¿no? Porque tiene que ser un equilibrio. Entonces, si yo encuentro fuerza 1 y fuerza 2, la fuerza, este concepto de vectores, la fuerza resultante tiene que anular esas dos fuerzas, ¿no? Entonces, aquí está fuerza 1 y fuerza 3. La fuerza que une, de acuerdo a los vectores, esas dos fuerzas va a ser la fuerza resultante, que es lo que yo necesito saber, pero no sé hasta el momento, ¿no? Fuerza resultante sin interrogación. Pero ¿se acuerdan que le dije que la fuerza 1 es igual a la fuerza 3? Porque tiene la misma carga y la misma distancia. Entonces, fuerza 1 es igual a fuerza 3. Es decir, que la fuerza 3 es igual a la fuerza 3, ¿no? Entonces, como sé que fuerza 1 es igual a fuerza 3, entonces voy a asumir que esto es fuerza 3 y que esto también es fuerza 3. Como son iguales, no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Fuerza 3, esta fuerza 1. De ahora en adelante le voy a llamar fuerza 3. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces fuerza 3 igual a fuerza 3. Entonces ya tenemos, aquí está la fuerza 3. Aquí estaba siempre la fuerza 3. Para no complicarnos y en vez de decir fuerza 1, vamos a nombrarle que también es fuerza 3. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debemos calcular? Debo calcular la fuerza resultante. Perfecto. Lo mismo que se hizo en esta sección de acá. Se aplica el teorema de Pitágoras, se desarrolla y llegamos a una respuesta. Lo mismo, el mismo análisis, el mismo procedimiento quizás. Sabemos que es un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, aquí está la hipotenusa. Fuerza 3, fuerza 3. ¿Cuánto va a valer la fuerza resultante? Entonces digo, de acuerdo a mi teorema de Pitágoras, fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza 3, por ejemplo, a un lado, en este caso el lado sería fuerza 3 al cuadrado, más el otro lado, en este caso sería otra fuerza 3, que son las mismas, al cuadrado. Este cuadradito que estaba aquí, ahora se viene como raíz. ¿Listo? Y nos dice que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de fuerza 3 al cuadrado más fuerza 3 al cuadrado. Otra vez, término semejante. Fuerza 3 al cuadrado más fuerza 3 al cuadrado va a ser 2 fuerzas 3 al cuadrado. Como le dije hace rato. Un lapicero más otro lapicero, voy a tener 2 lapiceros. Fuerza de 3 al cuadrado más fuerza de 3 al cuadrado, voy a tener 2 fuerza de 3 al cuadrado. ¿No? Pero no olvidemos que está con raíz. Entonces lo mismo, acá que hicimos el análisis. Esta raíz voy a repartir a 2 y a fuerza de 3 al cuadrado. Fuerza 3 al cuadrado. Raíz le reparto a 2. Ahí está, raíz de 2. Y esa raíz también le reparto a la fuerza 3 al cuadrado. Raíz cuadrada de la fuerza 3 al cuadrado. Raíz de 2 es un número, entonces ahí nomás, raíz de 2. ¿Qué va a pasar acá? La fuerza, no es la fuerza, el índice, la raíz se va a simplificar con el exponente. Se simplifica raíz y exponente. ¿Y qué es lo único que nos queda? La fuerza 3. Entonces ahí está. Repito, la fuerza resultante va a ser igual a todo esto, de acuerdo al teorema de Pitágoras. Pero si puedo desarrollar más, entonces digo raíz de 2, aquí está raíz de 2, y también por raíz de fuerza 3 al cuadrado. Por raíz de fuerza 3 al cuadrado. Nos damos cuenta que la raíz se simplifica con el exponente. Solamente nos queda raíz de 2 y lo que nos sobró acá, fuerza 3. ¿Listo? O sea que la fuerza 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la fuerza 3. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora, en realidad lo que encontramos es esta fuerza. Aquí estaría nuestra fuerza resultante. ¿Sí? Ahí. Voy a escribir con lo negro, por ejemplo. En realidad lo que acabamos de encontrar en este momento es esta fuerza resultante. ¿Sí? Esa es la fuerza resultante. Todo este cálculo que hicimos hace rato es para encontrar esta fuerza resultante.
esa fuerza resultante, ¿qué va a hacer? Va a anular la fuerza, las dos fuerzas aquí, fuerza 3 y fuerza 3. Y esta fuerza 3 ante la fuerza 1, ¿no? Pero debe ser signo opuesto. Debe ser signo opuesto. ¿Por qué debe ser signo opuesto? Porque aquí también está la fuerza 2, ¿no? Entonces, ahí estaba la fuerza resultante. Entonces, como es signo opuesto, entonces cambiamos su flecha, cambiamos su sentido. ¿Sí? Entonces, para que haya un equilibrio, esa fuerza resultante debe ser igual a la fuerza 2, porque esta es la fuerza 2 que existe, ¿no? Entonces, ese análisis no debe olvidarse. La fuerza resultante que acabo de encontrar hace unos instantes, resulta que esa de ahí, ¿no? Esa fuerza, la que está con negro. Pero como tiene que anular esto, entonces tiene que ser en signo opuesto, es decir, hacia allá, esta acá. Esa es la fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, para que haya equilibrio, esta fuerza resultante ya eliminó a estas dos fuerzas. Ahora falta que elimine esto o que equilibre esto. Esta fuerza ya equilibró esta fuerza y esta fuerza. Lo único que falta que equilibre es esto de acá. Entonces mi fuerza resultante debe equilibrar a mi fuerza 2. Perfecto. Mi fuerza resultante debe equilibrar a la fuerza 2. Si usted tiene 5 kilos, por ejemplo, ¿cómo, cómo usted va a equilibrar? Poniendo otros 5 kilos, ¿no? Pero en opuesto, ¿no? En una balanza, ¿no? Por así decir. En una balanza con dos charolas, por así decir, ¿no? Las balanzas antiguas, no estoy hablando de estas balanzas de una sola hoja, por así decir, ¿no? Entonces, si usted quiere equilibrar la fuerza 2, necesita encontrar la fuerza resultante, ¿sí? Entonces van a ser iguales las dos fuerzas, pero esta acá va a ser signo negativo, o sea, va a ser opuesto, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, esta fuerza resultante que encontré hace rato, esta acá, va a equilibrar estas dos fuerzas, y ahí está, esta es, tiene que ser signo contrario. Además de equilibrar esas dos fuerzas, también debe equilibrar a esta fuerza, a la fuerza 2. Entonces, por eso decimos que la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 2. ¿Perfecto? Entonces, ahí está. Fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 2. Esta fuerza de acá debe equilibrar a la fuerza 2. Pero como es opuesto, entonces viene el signo negativo. Menos fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 2. ¿Perfecto? ¿Listo? ¿A qué es igual la fuerza resultante? Nos dimos cuenta, calculamos que la fuerza resultante es igual a la raíz de 2 por fuerza de 3. Entonces, en vez de poner fuerza resultante, ponemos raíz de 2 por fuerza de 3, porque ese fue el cálculo que hicimos en esta sección. Listo. Pero siempre va a ser negativo, porque tiene que ser opuesto, ¿no? Tiene que equilibrar. Entonces, la fuerza resultante es igual a la raíz de 2 por fuerza 3, de acuerdo a este de acá. ¿A qué es igual la fuerza 2? Ah, la fuerza 2 hicimos acá. A todo esto. O sea que en vez de colocar fuerza 2, voy a colocar todo esto de acá. ¿Sí? Entonces, en vez de fuerza resultante, coloco raíz de 2 por fuerza 3. ¿De dónde viene eso? De este valor. En vez de colocar fuerza 2, voy a colocar lo que vale la fuerza 2. ¿De dónde viene ese cálculo? De acá. Todo lo que está con amarillo. O sea que la fuerza 2 vale K por Q mayúscula por Q0. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre 2 por L al cuadrado. 2 por L al cuadrado. ¿Sí? Y al mismo tiempo hacemos lo mismo con fuerza 3. Menos. Ahí está. Raíz de 2. Ahí está raíz de 2. ¿Cuánto vale la fuerza 3? Entonces la fuerza 3 vale todo esto. La constante por Q mayúscula por Q minúscula. Todo eso dividido entre la longitud al cuadrado. Entonces en vez de poner fuerza 3, voy a colocar lo que realmente vale la fuerza 3. ¿Cuánto vale la fuerza 3? Todo esto. Entonces hay que estar menos, raíz de 2, raíz de 2. Toda la fuerza 3 vale la constante por Q mayúscula, por Q minúscula, todo eso dividido entre L al cuadrado. ¿Sí? Estamos igualando. ¿Se acuerda que les dije que la fuerza resultante, esta fuerza resultante tiene que ser igual a la fuerza 2? Fuerza resultante igual a la fuerza 2. Solamente que como es signo opuesto, entonces por eso le pongo negativo ahí. La fuerza resultante es igual a esto, de acuerdo a esto. La fuerza 2 es igual a todo esto.
¿no? Ahí está. La fuerza 3 es igual a ¿qué? A todo esto. ¿Listo? Entonces nos quedamos ahí y se hace el siguiente análisis. Se simplifica. ¿Se acuerdan que dijimos que todas las cargas son iguales? Todas las Q minúsculas. Q0 y Q van a ser iguales. ¿Por qué decimos eso? Porque los datos los anotamos, ¿no? Q1 y Q0 y Q son iguales. ¿Sí? Recuerden que nunca nos dieron los valores. Aquí están los valores, no están nuestra gráfica. Aquí está nuestra gráfica. Nunca nos dieron valor de esto. Pero entonces nosotros asumimos que son iguales. ¿La Q mayúscula va a ser igual? No, no va a ser diferente. ¿Sí? Solamente que es diferente signo y diferente valor también. Entonces esta Q, Q0 y Q1 se asume que son del mismo valor. ¿Sí? Entonces vamos a simplificar. Como Q es igual a Q0, entonces todo esto se simplifica con todo esto. Constante por constante, Q mayúscula por Q mayúscula, Q por Q0 son iguales, entonces se simplifica, se simplifica. ¿Estamos? Al mismo tiempo simplificamos lo siguiente. Simplificamos L al cuadrado con esta L al cuadrado. Se fue todo esto con todo esto. Ahora se va L al cuadrado con esta L al cuadrado. ¿Qué es lo que nos sobró? Lo que se simplificó ya no cuenta. ¿Qué es lo que nos quedó? Nos quedó menos raíz de 2. Ahí está menos raíz de 2. Igual. Aquí se asume que hay un 1, ¿no? Ahí está ese 1. ¿Y qué nos sobró abajo? Solamente nos quedó 2. Porque L al cuadrado se simplificó con esta L al cuadrado. ¿Sí? Entonces, repito, lo que sobró fue menos raíz de 2. Ahí está menos raíz de 2. Igual. Arriba se supone que hay un 1 en el numerador. Ahí está ese 1. Y abajo está el 2. ¿Perfecto? Entonces, acá no se olvide que es negativo, por favor. No se olvide que aquí es negativo. ¿Sí? Eh, Esto de acá sí no lo voy a cortar para que no haya duda. ¿Sí? Porque si no nos podemos equivocar. A ver, lo voy a borrar hasta acá. Listo. Entonces, señor, aquí estaba el menos. ¿Qué pasó acá? Pasó lo siguiente. Resulta que este 2 de acá lo voy a mandar a dividir allá. Lo voy a mandar a multiplicar. Aquí está dividiendo. Como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Es decir, aquí está tranquilita la raíz de 2, ¿no? Aquí se va a quedar tranquilo el 1. ¿Qué pasó con este 2? Esto que está dividiendo viene a multiplicar aquí. Entonces, 2, obviamente no nos olvidemos que es negativo o negativo. Lo que divide viene a multiplicar. Entonces, menos 2 por raíz de 2 igual a 1. ¿Sí? Ahí. Todo esto lo acomodé porque aquí estaba chocando el signo negativo. Entonces, todo esto le doy la vuelta. Este signo significa dar la vuelta. Todo lo que está a la derecha va a aparecer a la izquierda. Y todo lo que estaba a la izquierda va a aparecer a la derecha. ¿Sí? Entonces, doy la vuelta y digo eso. Hasta aquí quedo. ¿Sí? Hasta ahí me quedo. Entonces, ahí termina el ejercicio, pero volvamos a leer la pregunta. Y nos dice, hallar el valor de Q para que la carga se mantenga en equilibrio. Ok. ¿Qué cargas actúan acá? Aquí actúan dos tipos de cargas. La carga mayúscula, ¿no? Y la carga minúscula, Q minúscula. Este es el valor que debemos encontrar. Debemos saber cuánto vale esto. Y de esto no nos dan el valor, pero asumimos que valen iguales esas tres, ¿no? Q0, Q1 y Q. Entonces lo único que hago, repito, aquí me quedé. Vuelvo a repetir, doy la vuelta, este 1 viene acá. Todo lo que estaba acá, viene acá. ¿Listo? ¿Dónde está el 1 ahora acá? Ahí está, solo que no se lo anota. Ahí está. Entonces aquí coloco Q mayúscula igual a las otras cargas que es Q minúscula. Es decir, que el valor de Q mayúscula va a ser igual a menos 2 raíz de 2 por el valor de la carga minúscula. Repito, Q mayúscula es igual a menos 2 raíz de 2 por Q minúscula. ¿Listo? Se acabó, ¿no? De esta parte a esta parte lo único que hizo fue aumentar. Aquí aumento la Q mayúscula, ahí está. Y el 1, ahí está el 1, solo que no se asume que es 1, pues, ¿no? Entonces,
menos 2 raíz de 2, ahí está menos 2 raíz de 2. ¿Pero de qué debo aumentarle? Q minúscula. Y ahí se acabó el ejercicio. Ahí está. Y sabemos que es la respuesta A. Respuesta A. Entonces, por ejemplo, a ver si vamos a nuestra respuesta, vamos a encontrar eso de ahí. Las posibles respuestas están acá. A es igual a Q. El inciso A nos dice que Q es igual a menos 2 raíz de 2 por Q. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que ya que la carga Q va a ser negativa, esta de acá quedaba anulada, ¿no? Porque aquí no dice que es positiva. Esto también quedaba anulado. O sea que tendríamos una de estas tres opciones. Y como ya está resuelto el ejercicio, nos damos cuenta que la opción correcta es esta de acá. El inciso A. Que Q va a ser igual a menos 2 por raíz de 2 por Q. ¿Sí? Entonces, ahí se acabó el segundo ejercicio, señores. Por favor, siempre trate de hacerlo lo más ordenado posible, por favor, para que usted mismo lo entienda cuando usted esté estudiando para su examen, ¿sí? Entonces ahí está, la respuesta fue el inciso A de nuestro problema 2, ¿no? Aquí, por ejemplo, se aplicó teorema de Pitágoras, se aplicó lo que es la ley de Coulomb y se aplicó varios conceptos de vectores, ¿sí? Perfecto, ahí está el segundo ejercicio. Ahora vamos al último ejercicio, que es el ejercicio 3. ¿Sí? Aquí está. El problema 3 nos dice lo siguiente. En los vértices de un triángulo equilátero se han colocado tres cargas como se muestra en la figura. Calcular la fuerza resultante en el vértice B. Ok, tenemos un triángulo y en cada punta, por así decir, del triángulo hay tres cargas. Y debemos calcular la fuerza resultante en el vértice B. Es decir, calcular acá. Aquí hay un triángulo. Aparte que ya nos dijeron que este es un triángulo equilátero, ¿no? Aquí hay un triángulo equilátero, su distancia es 3 centímetros. Ahí hay una carga positiva, aquí hay una carga negativa y aquí hay una carga positiva. ¿En dónde debemos calcular la fuerza resultante? Nos dice en el vértice B, es decir, acá. Y ahí están 5 posibles respuestas. Perfecto, entonces lo que debemos calcular es lo siguiente. Dato, fuerza resultante, no sé. ¿En dónde? En el punto B, en el vértice B. Nos dijo que es un triángulo equilátero. Aquí volvamos a leer el problema. En los vértices de un triángulo equilátero se han colocado tres cargas como se muestran en la figura. Calcular la fuerza resultante en el vértice B. Perfecto, entonces lo que se hace es anotar toda la información que tenemos. Debemos calcular la fuerza resultante. Nos dijeron que hay un triángulo equilátero. ¿Qué significa un triángulo equilátero? Significa que sus tres lados son iguales. Equidad. Equilátero. Entonces sus tres lados son iguales. Ya que sus tres lados son iguales, sus triángulos son iguales. ¿Sí? Entonces por eso nos dicen que es un triángulo equilátero. Porque tiene los tres lados iguales y por ende sus tres ángulos iguales. Nos dice que la distancia es 3 centímetros. Eso vemos en la gráfica. Y ya sabemos que en metros debe ser 0,03 metros. ¿Sí? Y ahí están sus 5 posibles respuestas. Entonces, nuevamente nos concentramos en la imagen. Ahí está la imagen. Volví a colorear de rojo la carga positiva y de azul la carga negativa. Este triángulo equilátero mide cada lado 3 centímetros. Ya que es un equilátero y sus tres lados son iguales, entonces sus tres ángulos también van a ser iguales. Es decir, 60. En un triángulo siempre todos sus ángulos deben sumar 180. Eso es un dato, ¿no? Que usted ya debe dominar. Por ejemplo, 180 dividido entre 3, 60. Por eso es 60. ¿Sí? No es que siempre coloco aquí 20, 20, 20. No, no. Siempre la sumatoria de los ángulos de cualquier triángulo debe ser 180. Ya. El punto es que, como nos dijeron que es equilátero, por eso asumo que cada ángulo vale 60. Ahora vamos a ver cómo reaccionan las cargas. Carga positiva, carga positiva. ¿Qué va a pasar si interactuamos estas dos cargas? Esta se va a querer, como son positivas, son iguales, entonces se va a querer alejar, se va a repeler, la fuerza se repele, se aleja. Entonces, ahí está la fuerza 1, se aleja, lo que está con amarillo.
¿Qué va a pasar si interactuamos esta carga con esta carga? Una carga positiva con una carga negativa. Son diferentes las cargas, ¿no? Entonces, como las cargas son diferentes, entonces se va a atraer, va a querer ir hacia ahí. Se siente atraída, entonces se va hacia la carga, ¿no? En este caso vamos a imaginar que es la fuerza 2. ¿Perfecto? Entonces debemos calcular la fuerza resultante en el vértice B. Tengo mi fuerza 1, tengo mi fuerza 2. Entonces mi fuerza resultante va a ser la unión de estas dos fuerzas. Ahí está, por eso le puse con rojo y diciendo fuerza resultante, ¿cuánto valdrá? Muy bien, fuerza 1, fuerza 2. Aquí es lo que debemos calcular, la fuerza 3. Todos estos cálculos son en el vértice B. Este ángulo aquí va a valer 120. ¿Por qué? Si esto valía 60 y nos damos cuenta que todo esto es una recta, entonces es un ángulo llano, es un ángulo de 180, ¿no? Entonces todo esto de aquí a aquí hay 180. De aquí a aquí hay 180. De aquí a aquí hay 180, ¿no? Pero resulta que hasta aquí es 60. Hasta ahí. Entonces, ¿cuánto valdrá el resto? Pues valdrá 120. Repito, todo esto es una recta. De aquí a aquí es 180 el ángulo. De aquí a aquí también, pues, ¿no? Ahora de aquí hasta acá es 180. Pero sé que esto vale 60. Entonces el resto es lo que va a valer este ángulo, 120. Entonces 120 va a valer y ese es el dato que encontramos, ¿no? Y se acuerdan que dije que en todos los triángulos, si usted suma sus tres ángulos, siempre va a dar 180, ¿no? Entonces, aquí se asume que la fuerza 1 y la fuerza 2 son iguales. ¿Por qué? Porque como no sabemos estas cargas, pero se asume que son iguales, entonces esta fuerza 2 es igual a la fuerza 1. Pero la fuerza resultante va a ser diferente. Entonces, este triángulo, por ejemplo, es otro tipo de triángulo y se llama triángulo isósceles. En un triángulo isósceles, cuando dos lados son iguales, entonces sus ángulos son iguales. ¿Sí? Entonces, recomendación que usted repase que son todos los tipos de triángulos. Triángulo rectángulo, triángulo equilátero, que es este de acá. Estas gráficas de las fuerzas son un triángulo isósceles. Y hay otros triángulos como los oblicuángulos y demás, ¿no? Entonces, ya que las fuerzas son iguales, entonces sus ángulos también son iguales. Y dijimos que todos los ángulos de cualquier triángulo, eso sí, los tres ángulos de cualquier triángulo siempre deben formar 180. Entonces, para que formen 180, lo único, y que aparte sean iguales estos, es colocándole 30, 30, 30. 30 más 30, 60. Más 120, 180. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer el cálculo de la fuerza resultante. Por eso está el título ahí. Cálculo de fuerza resultante aplicando ley de seno. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de seno? Que la fuerza que usted va a calcular tiene que dividirlo entre su seno del ángulo opuesto. Esta es la fuerza 2. Su ángulo opuesto es 30. Todo esto es la fuerza 1. ¿Cuál es su ángulo opuesto? También 30. Todo lo que está con rojo es la fuerza resultante. ¿Cuál es su ángulo opuesto? 120. O sea que la ley de seno dice que la fuerza resultante dividida entre el seno de 120 va a ser igual a la fuerza 1 dividida entre su ángulo opuesto, que va a ser dividido entre el seno de 30. ¿Sí? Entonces, la ley de seno nos da todo esto. Vuelvo a repetir. Fuerza resultante, aquí está. ¿Cuál es su ángulo opuesto? 120. Ah, ya, entonces dividido entre 100, seno de 120. Por eso se llama ley de seno. Igual a qué? Fuerza 1. ¿Dónde es mi fuerza 1? Ah, esta es mi fuerza 1. ¿Cuál es su ángulo opuesto? 30. Entonces, fuerza 1 dividido entre el seno de 30. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué vamos a calcular? Fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante, aquí está, y debemos despejarla, debe estar solita. Todo esto que está dividiendo va a venir aquí a multiplicar. Esto que está dividiendo seno de 120 se va a venir aquí por seno de 120. ¿Sí? Entonces, para que quede, por así decirlo, agradable a la vista, entonces, seno de 120, aquí de esto que estaba abajo, a dividiendo, se vaya arriba a multiplicar, ¿no? Entonces, no importa si está a este lado o a este lado. Entonces, seno de 120, aquí va a estar arriba,
dividido entre seno de 30, y por fuerza 1, por fuerza 1. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a eso. Fuerza resultante igual a seno de 120 por fuerza 1 dividido entre seno de 30. O si no, como usted quiera. Fuerza resultante va a ser igual a seno de 20 dividido entre seno de 30 y todo eso por fuerza 1. ¿Perfecto? Entonces, pongo esto en mi calculadora. La fuerza resultante va a ser igual a seno de 120 dividido entre seno de 30. En su máquina, si usted utiliza correctamente, seno de 120 dividido entre seno de 30 nos va a salir raíz de 3. Obviamente por fuerza 1. ¿Listo? Ahí tenemos la respuesta. Respuesta es que la fuerza resultante equivale a la raíz de 3 por fuerza 1. ¿Perfecto? Pero necesitamos saber el valor. Entonces, bueno, si necesitamos saber el valor, a ver dónde están otras posibles respuestas. Ahí está. La respuesta puede ser 8, 10, 8 raíz de 3, 10 raíz de 3 o 9. Lo único que estamos seguros, 100%, es que la fuerza resultante es igual a la raíz de 3 por fuerza 1. Entonces solamente tendríamos que adivinar cuánto vale la fuerza 1, ¿no? Una vez sepamos el valor de fuerza 1, ese valor lo multiplicamos por raíz de 3 y vamos a ver la fuerza resultante. Entonces vamos a calcular fuerza 1 acá. ¿Dónde está la fuerza 1 para empezar? Esta es la fuerza 1. ¿De dónde se originó la fuerza 1? Porque interactuaron dos cargas. La carga en el vértice A y la carga en el vértice B. Q y Q. Las dos son Q minúsculas, ¿no? Positivas son las dos. ¿Cuál es la distancia que separa esas dos cargas? 3 centímetros. Entonces analizamos nuestra fórmula y decimos, fuerza 1 es igual a la constante eléctrica por la carga que participó en un extremo o por la otra carga que participó en otro extremo. Y como las cargas son iguales, entonces luego vemos todo eso dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces mi fuerza 1 va a ser igual, fuerza 1 a la constante. Como las cargas son iguales, Q por Q va a ser Q cuadrado. Dividido entre la distancia, pero elevado al cuadrado. Entonces ahora reemplazamos. Si yo quiero saber fuerza 1, hago el siguiente cálculo. La constante, que es 9 por 10 a la 9, todas sus unidades. ¿Cuánto vale la carga? No sabemos, pero vamos a dejarlo ahí un momento. La distancia sabemos que es 0,03 metros. ¿Qué hay que hacer con esa distancia? Elevarlo al cuadrado. Cierro paréntesis, por eso lo elevo al cuadrado. La pregunta es, aquí tengo yo el valor de la constante, ahí está. Aquí tengo mi distancia, ahí está. ¿Cuánto vale mi carga? Necesito saber fuerza 1 y también necesito saber la carga. Ni en ningún momento nos dijeron eso. En ningún momento nos dijeron, Choquito, esta carga vale 5 microculombios, esto vale 8 microculombios, por así decir, ¿no? No nos dicen. Entonces aquí tenemos ya dos interrogantes. No sé cuál es mi fuerza 1 y no sé cuánto vale la carga. O sea que no puedo saber a ciencia cierta la fuerza 1. A menos que yo me invente y diga carga 1, vamos a asumir que vale 10 microculombios, por así decir, ¿no? Entonces, por el momento no se sabe con exactitud cuál es el valor de la fuerza 1. Entonces no se puede saber la fuerza 1, ¿sí? Como no se puede saber, entonces, si supiéramos que fuera 6, por ejemplo, diríamos la fuerza resultante es raíz de 3 por 6. Pero ya aquí ya les demostré que no hay, ¿no? No hay el valor de Q, entonces no podemos saber el valor de fuerza 1. Entonces, la respuesta nada más vamos a decir que la fuerza resultante es igual a la raíz de 3 por fuerza 1. Nada más. Si observamos nuestra gráfica, nuestra posible respuesta